con la palabra en el corazón. Un lugar de encuentro y reflexión a través de la bendita palabra de Dios. Con sus hermanos y amigos Sandra y Richard López. Y ahora, comencemos. Estos son los apóstoles. ¡Hello! Ellos seguían a Jesús durante su tiempo en la tierra. Antes de que Jesús fuera al cielo, Él les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que Dios les enviara el regalo que Él les había prometido. ¡Sí ya! Así que después de que Jesús fue al cielo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén junto con las otras personas, quienes creían en Jesús. Un día todos están reunidos, cuando de repente hubo un estruendo en el cielo como si fuera una tormenta. ¡Wow! Luego, algo que parecían como llamas aparecieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la habilidad de poder hablar en otros idiomas, y de esa manera empezaron a hablar. En ese momento, había judíos devotos de todas las naciones viviendo en Jerusalén. Cuando escucharon el fuerte ruido, vinieron a ver qué era lo que sucedía. What's going on? Cuando de repente vieron a los creyentes hablando en sus propios idiomas, estaban asombrados y sorprendidos. Hey, yes. Ellos se preguntaron, ¿cómo es esto posible? Estas personas son de Galilea y sin embargo las escuchamos hablar en nuestro propio idioma sobre las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Qué puede significar esto? Whatever. Pero otros en la multitud no creían que esto en serio era un milagro y pensaron que los creyentes solo actuaban de manera extraña. Luego, Pedro dio un paso al frente y gritó a la multitud. Hey, all you! Escuchen atentamente todos ustedes. Él les dijo que no estaban actuando extraño, sino que esto era de Dios. Él les recordó que hace mucho tiempo Dios dijo que esto iba a suceder. Luego, Pedro les contó sobre cómo Jesús fue crucificado y sobre cómo él también había resucitado, así como Dios dijo que él lo haría. Él les dijo que Jesús ahora estaba en el cielo y que Dios les había dado el Espíritu Santo a ellos, como lo había prometido. Las palabras de Pedro cambiaron la manera en la que ellos se sentían y pensaban, y se preguntaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo, tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, para que sus pecados sean perdonados. Luego recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¡Wow! Pedro continuó predicándole a la multitud durante mucho tiempo, y aquellos que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. 3,000 personas fueron bautizadas y agregadas a la iglesia aquel día. Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Estuvimos ausentes un par de domingos, pero no nos olvidamos de ustedes. Estamos simplemente tomando un receso dentro de las atareadas y diversas labores que tenemos dentro de la iglesia, pero nunca tomamos vacaciones del Señor. Siempre estamos pendientes a que esa palabra viva, esa palabra profunda, la palabra en el corazón, siempre esté presente en nuestras vidas. Hoy nos toca mirar la lección número 10. El título de esta lección es El nacimiento de la iglesia y está basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versos del 1 hasta el 8, 14 al 24 y el 37 hasta el 39. El verso para recordar dice de la siguiente manera: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Eso es el verso 39 del capítulo 2. Los objetivos que nos ocupan para esta lección son dos, y dicen de la siguiente manera: entender la diferencia entre el poder que da el Espíritu Santo y el poder tal como se entiende en el resto de la sociedad. Reflexionar sobre los modos en los que esa diferencia se refleja o debería reflejarse en la vida de nuestra comunidad de fe. En el vocabulario tenemos una palabra, la palabra Pentecostés. Esta es una palabra griega que quiere decir 50.
recibía ese nombre entre los judíos de habla griega porque venía tras una semana de semanas, 7 por 7, después de la festividad del pan sin levadura en la Pascua. Es decir, el 50º día, el número 50. En el Antiguo Testamento se le da el nombre hebreo de fiesta de las semanas. Era una celebración de la nueva cosecha, marcada con ofrendas de las primicias, pero más tarde se le asoció con la dádiva de la ley en el monte Sinaí. Era un día en que los judíos se esforzaban por estar en Jerusalén para la celebración y que, en todo caso, se usaba como fecha de referencia. Fue solamente más tarde, después de los acontecimientos que se narran en la lección de hoy, que entre cristianos el término Pentecostés vino a asociarse con la dádiva del Espíritu Santo. Si miramos a lo largo y miramos a largo plazo las lecciones que hemos estado viendo anteriormente en las pasadas semanas, veremos que nuestras dos primeras unidades trataban acerca de la obra de Jesús, enfocada principalmente hacia los marginados y dando testimonio de su resurrección. Primero, las primeras 4 lecciones miraban los distintos tipos de personas marginadas por la sociedad y a las que Jesús en su ministerio le dio una importancia y dedicó mayor parte de su ministerio a levantar la vida de aquellos que la sociedad de ese tiempo los tenía aislados por diversas razones, fuera por enfermedad, fuera porque eran huérfanos, viudas, distintas personas, distintas categorías sociales, distintas formas de alejar a la gente del rol social donde el compartir con ellos no era necesariamente lo que se practicaba. De igual forma, después vimos lecciones acerca de la resurrección de Cristo y del testimonio de los discípulos, las mujeres en primer lugar, los apóstoles, el mismo Jesús enfrentando a Tomás y luego en un encuentro con sus discípulos dando testimonio de que Él había resucitado, comiendo con ellos inclusive para que ellos no creyeran que era un fantasma, sino que verdaderamente había resucitado en carne. Y de esa manera ese testimonio fue diseminándose a través de Jerusalén y todo el mundo conocido en aquel momento. Aquí, sobre todo en esta lección de hoy, vemos que el Espíritu Santo no se derrama solamente sobre los privilegiados o los que tienen algún puesto dentro de la iglesia, sino que también y particularmente se derrama sobre también los marginados, sin distinción de edad, ni de género, ni de clase social. Por eso Pedro en su discurso menciona: este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, cuando dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, sin distinción, y los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y derramaré mi espíritu sobre hombres y mujeres, en el sentido de que toda persona iba a ser alcanzada por el poder y la dirección del Espíritu Santo. No estaba aislado ni estaba simplemente dirigido a un grupo privilegiado de personas, sino que era para todos aquellos que creyeran en el Señor Jesús. Así que el Espíritu les da a quienes lo reciben ese poder, el poder de poder dar testimonio, no para mandar, sino para dar testimonio del resucitado. Ese es el enfoque principal de esta lección. Vamos al texto bíblico. Como hemos mencionado en Hechos
capítulo 2. Y comenzamos a leer el verso 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno les oía hablar a los creyentes en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro, que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras propias lenguas? Entonces Pedro se puso de pie junto a los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes estos y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Esta es la palabra para este día, y rogamos a Dios que podamos entender el propósito que esta lección tiene para cada uno de nosotros. Vamos a mirar esta lección y vamos a mirar brevemente algunos de sus puntos más importantes. Primero tenemos que mirar la frase con la que abre el capítulo en el verso 1 y nos menciona todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Esto lo que realmente quiere decirnos es que no se trataba, como frecuentemente imaginábamos, que eran los 11 apóstoles nada más. No, el pasaje menciona, y la tradición sobre todo enfatiza, que eran sobre 120 personas. Eran muchos más. Incluso había entre este grupo, había mujeres, había personas jóvenes, había de todo tipo de personas. De repente, dice la Escritura, viene un estruendo inexplicable, fuerte, que todo el mundo pudo escucharnos, no solamente los que estaban allí reunidos en aquella casa, porque dice la Escritura que se acercó la gente a ver qué era lo que estaba pasando. O sea que ese ruido fue audible por muchas otras personas, inexplicable para muchos. A lo que sigue toda una serie de maravillas, algo que no se había visto en mucho tiempo.
lenguas como de fuego, menciona el pasaje, y comenzaron a hablar en lenguas, no en lenguas como se dice en 1 Corintios 13, lenguas angelicales, no, estaban hablando en otros idiomas. Y eso es lo significativo, lo que llama la atención de la gente que estaba allí alrededor de esta casa. Se apareció, dice, como lenguas de fuego. Y ese énfasis que el pasaje da a que era como de fuego, porque no era literalmente fuego, sino como el fuego, parecido al fuego, es significativo porque en el Antiguo Testamento el fuego viene del cielo y es señal de la acción y presencia de Dios. Fíjense ustedes que cuando Moisés ve algo extraño en el monte, se acerca y es una zarza que ardía, pero no se consumía. Y de esa visión que está viendo Moisés, sale la voz de Dios y le habla y lo comisiona para la labor de rescatar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Cuando también vemos a Elías en el monte Carmelo, que está enfrentando a los profetas de Baal y de Acera, allí también hay una prueba donde cayó fuego del cielo y consumió totalmente el holocausto. Así que cuando hablamos de fuego, algo brillante, un esplendor, estamos hablando de la misma presencia de Dios en medio del lugar donde las personas están viendo esa teofanía, esa manifestación de Dios a través de algo que ellos pueden ver, que ellos pueden con sus sentidos realmente experimentar. Así que es significativo el hecho de que se mencione de esa manera, porque estamos hablando de que no es una señal que pudieron haber ellos producido, sino que es una señal del mismo cielo, es la presencia de Dios en medio de aquel lugar y que se posó sobre cada uno de ellos. No sobre Pedro, no sobre los apóstoles nada más, sino sobre todos los que estaban allí reunidos. Todos, dice la Escritura claramente, todos reciben el Espíritu Santo por igual y todos comienzan a hablar en idiomas. De modo que nadie puede reclamar que era más espiritual que el otro. Algo que nosotros deberíamos reflexionar en nuestros días, que a veces pensamos que aquella persona porque habló lenguas, o esta persona porque puede enseñar de cierta manera, o porque puede predicar de alguna otra, o porque se atreve a hablar de determinada forma en determinados lugares, ese es de verdad, ese sí tiene el Espíritu. O como tuve yo una experiencia en mis años de estudiante universitario, que tenía un compañero de estudios que decía que él estaba deseoso por recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas, porque el requisito para convertirse en un verdadero líder en esa iglesia era que tenía que hablar en lenguas, y si no hablaba en lenguas, pues no era un líder efectivo, no era un líder real, o sea, no había sido investido con el poder del Espíritu Santo si no hablaba lenguas. O sea que tenía que manifestar de alguna manera ese don para decir que sí, que tenía el Espíritu Santo y que era llamado por Dios a una tarea especial. Y eso verdaderamente es dañar la mente y el corazón de una persona, que le crea una ansiedad tremenda y puede hasta mentir o puede recurrir a la falsedad con tal de alcanzar eso que está buscando, y un sitial o un puesto dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos reclamar porque aquel se llame apóstol, o porque aquel se llame profeta, o porque aquel se llame salmista. Mira, no. Esos títulos realmente nada tienen que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes que ha confesado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo que el texto mismo dice es que allí había judíos que estaban residiendo allí. Tenemos que aclarar, porque muchas veces se dice que estas personas que estaban allí habían llegado como peregrinos para la fiesta de Pentecostés.
pero el pasaje muy bien dice que eran personas que residían allí en Jerusalén. Eran personas que vivían, que habían vivido en otros lugares, que habían crecido tal vez al amparo de otros idiomas y estaban en comunidades dentro de Jerusalén, pero vivían en Jerusalén. No eran peregrinos, no eran personas que estaban de paso, eran personas que residían dentro de la ciudad. Así que no eran peregrinos, eran residentes. Y esto quiere decir, y es importante, porque significa que ellos sabían todo lo que había acontecido hace 50 días antes, en la Pascua, cuando Jesús fue enjuiciado y fue crucificado. Y también tenían que haber escuchado sobre que Jesús había resucitado y todos los rumores y la situación que alrededor de esto había surgido. Así que eran personas que tenían pleno conocimiento de lo que había sucedido. Así que el Espíritu Santo entonces entra como protagonista en este escenario alrededor de estas personas que estaban allí reunidas y aquellos que están en la expectativa de entender lo que estaba pasando fueron el objeto de la predicación, de la primera predicación que Pedro hace en este lugar. Y es interesante porque cada apóstol, cada persona que estuvo allí reunida, habló en diferentes idiomas. Todos tuvieron la capacidad de hablar varios idiomas. Ese fue el milagro. Una persona, y por eso es la pregunta, y no son galileos estos que están aquí, y cómo es posible que puedan hablar nuestra lengua, que nosotros podamos entenderlos porque están hablando en nuestros idiomas. O sea, no es que ellos hablaban en arameo y ellos escuchaban en su idioma, no, es que cada uno de los que estaban allí reunidos hablaron en otros idiomas, en los idiomas de aquellos que estaban allí reunidos, en la expectativa de entender qué estaba pasando. Ese fue el milagro, el gran milagro que ocurrió ese día. Ese día el Espíritu Santo deshizo la confusión de lenguas de Babel. ¿Se acuerdan que en Babel el Señor confundió a la gente porque en su empeño de llegar al cielo querían construir una torre? Y el Señor Dios confundió las lenguas y se esparcieron por la tierra, según narra el libro de Génesis. Pues allí, en este lugar, la confusión no viene porque las lenguas no se entendieran. Todo lo contrario. Todos pudieron escuchar claramente el mensaje que Dios estaba llevando a través de cada uno de los que estuvieron reunidos en aquel lugar. Experimentaron un milagro único y no sabían cómo explicarlo. Así que la confusión no es por el idioma o porque entendían o no entendían, es porque el fenómeno que ellos estaban observando no tenía una explicación para su lógica humana. No habían ellos nunca visto algo igual. Por lo tanto, estaban atónitos. Por eso es que la Escritura lo dice de esa manera. ¿Cómo explicar esto? O sea, ¿qué es esta señal que nosotros estamos viendo? Y es importante porque así comenzó la obra del Espíritu Santo y la iglesia nace en este lugar a través de este acontecimiento, donde ellos y todas las personas allí reunidas pudieron escuchar el testimonio del Cristo resucitado a través del idioma que hablaban cada uno de ellos. Y se levanta Pedro y comienza a predicar. Varones judíos, ustedes que escúchenme bien, este Jesús que Dios lo envió y ustedes lo mataron y todo lo que el discurso narra, que es básicamente la predicación o el querigma que todos los apóstoles van a desarrollar de ahí en adelante. O sea, la predicación en la iglesia primitiva básicamente decía que Jesús era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, que había venido, que había nacido de mujer, que había crecido entre ellos, que había obrado milagros, que había sido crucificado y que había resucitado.
y que estaba a la diestra de Dios Padre y que volvería. O sea, esa es la predicación básica que se desarrolla. Así que esta primera predicación de Pedro es la misma predicación que vamos a estar viendo en la iglesia primitiva, en esta iglesia naciente. Así que en esa predicación va Pedro lanzando toda una serie de retos al intelecto de aquellos que estaban escuchando. Y no los culpa exclusivamente a los judíos de lo que había pasado con Jesús, sino que después muchos, también ellos habían sido partícipes con los romanos. Y ustedes todos ustedes, no solamente son culpables de la muerte de Cristo, sino que el gobierno romano también es culpable. O sea, no era exclusivamente el pueblo judío culpable de lo que había pasado con Jesús, y Pedro lo menciona de manera clara. Así que acusa a quienes le oyen de haber entregado a Jesús en manos de la justicia romana. Y está hablando a residentes de Jerusalén, repito. Por lo tanto, a personas que habrían visto cómo se estaba haciendo el proceso, cómo el proceso fue uno, sobre todo ilegal, que lo habíamos explicado en lecciones anteriores. Todo ese amapuchamiento de testigos falsos que se creó para poder acusar y enjuiciar a Jesús, ellos habían sido testigos de eso. Y Pedro lo que les está diciendo, ustedes lo sabían. Ustedes sabían lo que se estaba haciendo mal y lo permitieron, lo aceptaron. Y pudiéndolo evitar, no lo evitaron. Por lo tanto, ustedes son tan culpables como el Sanedrín, como el sumo sacerdote, como los jefes religiosos que hicieron todo ese complot. Ustedes son tan culpables como el gobierno romano que permitió que un inocente fuera llevado a la cruz. Ustedes son culpables también. ¿Por qué? Porque ustedes sabían que eso estaba mal y se hicieron de oídos sordos y cerraron sus ojos ante esa realidad de la injusticia que se estaba cometiendo. Ustedes son culpables. Su silencio, su aceptación los hace cómplices de lo que había ocurrido. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Ese es el mensaje retador para ellos. Ese señalamiento en contra de una conducta inapropiada. Y que ellos con su silencio habían permitido que sucediera. Cosa que nosotros tenemos que pensar y reflexionar también. Porque a veces nosotros dejamos pasar y no nos involucramos por no tener problemas en ciertas situaciones, no solamente en la sociedad de nuestro país, sino también dentro de nuestras iglesias. Cuando vemos que algo está mal y nos quedamos callados, cuando vemos que algo no está funcionando de manera correcta y simplemente dejamos que suceda. Pues yo no quiero tener problemas ni con fulano ni con fulana. No, yo no quiero tener problemas con el pastor o con la familia pastoral. No, mira, no, si lo que está mal está mal. Y Pedro lo que le está señalando a este grupo de personas es: ustedes viendo lo que estaba mal se quedaron callados. Pues miren, nosotros de igual manera somos culpables cuando vemos que algo está mal y nos quedamos callados y permitimos que ocurra. Sea en la sociedad, sea en el gobierno, sea en la iglesia, sea en nuestra propia familia. Lo que está mal y hay que señalarlo. Y hay que ser valientes. Hay que ser valientes para enfrentar eso. Y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias que sean. Pero no podemos permitir que lo que está mal esté mal. Hay un dicho del mundo que dice que la maldad triunfa. ¿Por qué? Porque los buenos se quedan callados. Porque los buenos no hacen nada. Por eso la maldad triunfa. Porque somos más los buenos que los malos. Verdaderamente, cuando un país o un grupo de personas se levanta unida a combatir una injusticia y algo que está mal, nadie puede resistirlo. ¿Por qué? Porque por lo regular el que obra mal es un grupo reducido de personas y nosotros nos dejamos
nos dejamos simplemente amarrar, amordazar por un pequeño grupo, un reducido grupo de personas. Y la mayoría que somos buenos, la mayoría que estamos bien, que tenemos un pensamiento correcto, un pensamiento teológico a la altura de lo que Dios espera, nos quedamos callados y permitimos que un pequeño grupo haga lo que quiera. No, eso está mal y hay que combatirlo. Pedro relaciona dos cosas. Cuando los confronta de esta manera, les promete que si se arrepienten, que si piden perdón, si se bautizan, sus pecados serían perdonados. Y también les dice que sobre ellos se derramaría el Espíritu Santo. Así que el perdón y el Espíritu Santo son una promesa universal. No es exclusividad de alguien o de un grupo. No. Cuando usted va en arrepentimiento, Dios le perdona y derrama sobre usted el Espíritu Santo de la promesa, porque es una promesa que es para todos, no solamente para los que en ese momento estaban escuchando a Pedro, no es solamente para el grupo selecto de apóstoles que caminaron con Jesús, no. En la lección de la semana pasada, que ustedes pudieron estudiar, allí se decía que el Espíritu Santo no nos ha sido dado para que podamos responder a nuestros caprichos y a nuestras preguntas o a nuestras curiosidades. El Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesús. Por eso es que en la lección pasada de Hechos capítulo 1 se menciona, sobre todo en Hechos 1:8, cuando dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso nos mandó el Señor, a predicar y ser testigos de su resurrección. Esa es nuestra tarea. De eso se trata. Tenemos la promesa de perdón, tenemos la promesa del Espíritu y tenemos el mandato del Señor de ir y hacerlo. O sea, es nuestra tarea. Pero recibimos el poder no para nosotros ensalzarnos y creernos grandes, porque el poder humano se usa para dominar las vidas de otras personas. La gente quiere poder y adquiere poder y quiere dominar, dañar, perseguir, aislar a otras personas. Pero el poder del Espíritu Santo no es para eso. El poder del Espíritu Santo se usa para que otras personas reciban ese mismo poder. Somos llenos del Espíritu para dar. Somos llenos del Espíritu para ministrar. En aquel día de Pentecostés, el propósito del Espíritu Santo era que todos escucharan y entendieran el mensaje de los discípulos. La otra era que cada uno escuchara en su propia lengua, lo que significa que todos tendrán el mismo derecho, todos tendrán el mismo poder que tienen aquellos primeros que recibieron el Espíritu del Señor, aquellos primeros discípulos que fueron enviados. Todos tenemos ese derecho de recibir ese poder para que a la vez nosotros podamos ministrar y ese poder también se le otorgue a otros. Por lo tanto, tenemos que combatir esto que existe en nuestros días, de que solamente en algunas iglesias hay poder, o en algunas iglesias que hay una jerarquía donde se establece, ¿no? Aquí estamos los principiantes, después están los aprendices, después por ahí están los que están en su primer asignación, después está el predicador, después está el pastor ayudante, después está el pastor, después está el presbítero, después está el obispo, después está el profeta, después está el apóstol. Dios mío, ¿qué es eso?
No. Nosotros recibimos poder de Dios para ministrar y dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Estos debates que se dan hoy día acerca de quiénes son apóstoles o profetas o salmistas, acerca de quién tiene más autoridad que quién, de quién recibe más dones que quién, es lo que ha dañado a la iglesia en muchas ocasiones. En muchos casos esas discusiones se presentan y son capaces de decir que ellos tienen la autoridad bíblica exclusiva, que son los que reciben la inspiración de Dios, y hablan del logos, y hablan del rema, y hablan de un montón de disparates que a veces no saben de lo que están hablando. Miren el ruá de Dios, ese ruá que en Génesis es el espíritu que da vida, es el espíritu que sopló Dios en aquel muñeco que creó del barro y vino a ser el ser humano un ser viviente. Ese es el ruá, el espíritu que da vida, es el que vemos a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese espíritu que se movía sobre las aguas en el Génesis, en la creación, es el espíritu de vida, el espíritu de Dios que crea, que forma, que impulsa, que comisiona. El espíritu que nos lleva a hacer su voluntad. Wow. No hay debate alguno acerca de quién tiene más autoridad que quién. Para nada. Porque nosotros tenemos la autoridad de Dios, la autoridad bíblica, basado en los dones, en los oficios que Dios nos ha dado y que la Biblia señala. Estamos próximos a celebrar el día de Pentecostés, los próximos 2 domingos. Y deberíamos preguntarnos, ¿cómo entonces nosotros hemos entendido los dones del Espíritu Santo? ¿Y cómo se refleja ese entendimiento en la vida de nuestra iglesia? ¿Hemos entendido realmente lo que el Espíritu Santo es? ¿Para qué el Espíritu Santo del Señor se derramó en la iglesia? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos la obra del Espíritu en la iglesia? Leamos Hechos. Miren el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Leámoslo, profundicemos en él y veamos qué realmente es. Vemos que quienes tienen algún don lo usan para ejercer dominio sobre otras personas. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Tratar de dominar y ejercer un control sobre la iglesia, sobre la gente. Eso es lo que dice ahí. Para darse importancia particular, porque yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el salmista. ¿Qué? Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Para hacerse pasar por alguien que no es, para tratar de decir que es más santo que nadie, que es más santo que todo el mundo en la iglesia. Es eso. Reflexionemos, pensemos si eso es lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia en el libro de los Hechos. Y después que profundicemos y reflexionemos en él, pensemos en lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia de hoy. Vamos a resumir esta lección porque me apasiono con estos temas. El poder del Espíritu Santo es muy diferente al modo en que la sociedad que nos rodea entiende el poder. En esa sociedad, tener poder quiere decir tener la autoridad o la fuerza necesaria para hacerse obedecer y respetar y para obtener de otras personas lo que se desea, ya sea respeto, temor, servicio o cualquier otra cosa. En contraste, el poder del Espíritu Santo es como el poder de Jesús, poder de entrega y de servicio. Quien tiene ese poder no lo emplea para abusar de otras personas o para dominar y controlar sus vidas, sino más bien para darles un poder igual al suyo,
para hacerlas partícipes de ese poder del que uno goza. No se trata entonces de un poder para mandar, sino para servir, no para exigir, sino para compartir. En una palabra, el poder del Espíritu Santo es, ante todo, poder para seguir los caminos de amor y de servicio que Jesús nos ha trazado. Damos la gloria al Señor. Bendecimos su nombre y pedimos que su Espíritu nos guíe. Vamos a terminar con la oración como siempre lo hacemos. Y siempre les pedimos que profundicen, estudien la palabra de la que hemos hablado en este día. Y busquen más. No se conformen. Profundicen en ella para que Dios les siga hablando y dirigiendo. Oremos. Te bendecimos y te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque eres Espíritu de poder. Te bendecimos y te damos gracias porque en verdad y en virtud de tu poder se nos hace posible andar por el camino estrecho que Jesús nos ha mostrado. Te bendecimos, te damos gracias porque tu poder no es para que lo acumulemos, no es para nosotros, Señor, sino para que lo compartamos. Te rogamos que ese poder nos fortalezca y nos dirija en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.